Hola compañeras y compañeros, buenos días. Aquí estamos en este curso que vamos a comenzar sobre preparación, grabación y edición de vídeos educativos. Soy Antonio Granero y aquí empieza el curso. Nuestro curso lo vamos a estructurar como si trabajásemos el rodaje, la grabación y la preparación de una película. Un vídeo educativo es como un documental o como un videoclip o como un spot publicitario, un cortometraje. Es un producto audiovisual y por lo tanto lo podemos trabajar siguiendo las pautas clásicas de producción de cualquier obra audiovisual, es decir, una preproducción o una preparación, una grabación o rodaje, en este caso una captura de pantalla, y una edición de todo el material que hemos elaborado para hablar de lo que sería la postproducción. Por lo tanto, decidido el diseño del curso, procedemos con la primera fase de preproducción. Vamos a por ella. En la preproducción de una película, normalmente lo que tenemos en cuenta son todos aquellos elementos que necesitamos antes de ponernos a rodar. Para ello, por ejemplo, necesitamos contratar unos actores y actrices que ensayen, que tengan sus contratos, asegurarnos de que los derechos de autor del material que vayamos a rodar estén correctos, que no caigamos en plagios, en denuncias por autoría. Tendremos que asegurarnos también de tener un espacio, una localización que se dice, donde grabar nuestras historias, una historia que contar, ¿no? En definitiva. Y todo ello se viene estructurando en torno a lo que es el famoso o conocido como guión literario en una película, ¿no? Bueno, siguiendo ese paralelismo, nosotros vamos a hablar de lo que sería en preproducción de nuestro vídeo educativo. Y vamos a comenzar hablando del primer elemento básico, que son los derechos de autor. Los derechos de autor en el vídeo educativo hay que tenerlos muy presentes, porque pensad que casi todos los vídeos educativos que vamos a elaborar los vamos a subir a YouTube probablemente, o lo trabajaremos en otras plataformas que siempre tienen muy presente el asunto de la autoría. No es recomendable meter o incrustar o integrar en nuestros vídeos músicas o fotografías o audios que estén bajo licencia y que requieran de pago por cesión de derechos de autor. ¿Por qué? Pues porque probablemente cuando lo subamos a YouTube el propio canal nos va a capar, que se dice así, el vídeo y no nos va a permitir, o bien nos va a quitar el audio, nos va a quitar el sonido, nos va a oscurecer la imagen o hasta nos pueden sancionar. Para evitar este asunto existe todo un movimiento desde que prácticamente comienza Internet, que es un movimiento a la hora de compartir los materiales. Compartir los materiales quiere decir que no te pago porque me cedas los derechos, sino que reconozco que tú eres el autor en la obra que yo realice. Esto se encuentra bajo lo que se conoce como licencia Creative Commons. La licencia Creative Commons es una licencia que te permite, simplemente nombrando al autor que ha elaborado ese material, por ejemplo, véase música, ¿no? Muy recurrente en nuestros vídeos educativos, una música de fondo. Si al final en los créditos o cuando estructuremos el curso ponemos que las músicas son de este autor, de este y de este, el Creative Commons nos permitirá que podamos trabajar sin problema y sin tener ningún asunto relacionado con los derechos de autor. Así que, por favor, recomendación primera, a la hora de trabajar los derechos de autor, buscad siempre Creative Commons. Os dejamos un anexo con un montón de páginas para poderos descargar música, archivos de sonido, efectos de sonido,
películas, fotografías bajo licencia Creative Commons. No lo dudéis, entrad en las páginas, muchas de ellas hay que registrarse simplemente, no son de pago, casi ninguna son de pago, son gratuitas. Y lo que requieren simplemente, una vez que te registres, es, ya os digo, al final en los créditos indicar la autoría de esas obras que estamos utilizando para ilustrar nuestros vídeos educativos. Siempre trabajemos con material Creative Commons. Vamos con el siguiente elemento, que es la escenografía, ¿no? O el lugar, el decorado donde vamos a desarrollar nuestras presentaciones. La escenografía en el cine, bueno, pues hablamos de localizaciones, ¿no? Las localizaciones son aquellos espacios donde transcurren las historias, que pueden ser naturales, que pueden ser artificiales, que pueden ocurrir en un plató o que pueden ocurrir en un chalet de alguien al que le hemos alquilado el chalet porque nos encanta. Bueno, no es el caso nuestro, pero sí es cierto que es interesante que el alumnado nos tenga como un espacio como referencia, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, para el curso he montado esta pequeña escenografía que ambienta lo que va a ser nuestro curso y que podría utilizar perfectamente a la hora de trabajar en clase con mi alumnado. Una escenografía de referencia, una escenografía en la que me sienta cómodo y una escenografía, en definitiva, que me sirva como apoyo para organizar sobre todo mis presentaciones, mis comienzos y finales de vídeo educativo, que es donde normalmente suele aparecer la profesora o el profesor. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir esto que siempre hay que montar una cosa como esta parecida? No, no necesariamente. Podremos trabajar desde los chroma key, que veremos a la hora de editar cómo se pueden hacer, que son muy fáciles y son muy interesantes, siempre y cuando tengamos una tela verde donde grabarnos nosotros, o también un sello de identidad, porque en realidad el espacio es un sello de identidad. Nuestro sello de identidad puede ser perfectamente grabar nuestros vídeos en lugares diferentes, no siempre en el mismo sitio, sino irnos moviendo o irnos a exteriores o cualquier otro elemento de esa índole, ¿no? En definitiva, decidid qué espacio queréis utilizar, vestidlo, preparadlo y a partir de ahí comenzamos con el asunto de la grabación. Bien, el siguiente elemento, dentro de esa escenografía estaremos nosotras y nosotros, ¿no? Los actores y las actrices de esta historia. El profesor y la profesora, bueno, pues no os tengo que decir nada de presencia física, de vestuario, de maquillaje, peluquería, que es algo que tiene que ver con la caracterización en el cine y que nosotros en realidad, bueno, pues, ¿qué os tengo que decir del vestuario? Hombre, pues lo suyo es que la ropa sea correcta, que no esté sucia, que no tenga manchas, que no estemos despeinados o despeinadas, no sé, un poco de presencia física frente al alumnado. Y en ese sentido tendremos que hablar de la necesidad o no de aparecer en los vídeos, ¿no? Bien, ¿qué ventaja tiene aparecer en el vídeo? Pues la ventaja es muy, muy simple, ¿no? Aparecer en el vídeo implica que el alumnado nos reconozca, que el alumnado nos vea, y eso siempre va a dar confianza ante nuestros pupilos y pupilas. ¿Qué desventajas tiene? Pues que si no te encuentras cómoda o cómodo frente a una cámara, no te gusta, pues la recomendación es que empieces directamente con otro tipo de presentación, ¿no? Con tu voz simplemente, tu voz de fondo, pero que al final, una vez que empieces a elaborar los vídeos educativos, que al final entres en el vídeo, porque realmente nuestra presencia da mucho valor a lo que es el vídeo educativo. Así que eso sería todo lo relacionado, veréis, son cuestiones muy sencillas con los actores y las actrices. Vamos a hablar ahora de los medios técnicos, ¿no? De la necesidad de utilizar un mínimo de tecnología. Es evidente que nuestra tecnología básica será el ordenador y las capturadoras de pantalla, pero también podemos trabajar desde el móvil, iPad, tablets, cámaras fotográficas que tengan vídeo,
para luego todo ese material editarlo, ¿no? En ese sentido, si vamos a trabajar con cámaras, ¿no? O con móviles o tablets, sí es interesante que tengamos en cuenta varias cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, colocad siempre, por favor, el móvil en posición horizontal. ¿Por qué? Pues porque casi todos los materiales que vais a utilizar, las fotografías, los vídeos, vienen en esa disposición. Entonces queda muy raro grabar vertical y luego que aparezca el vídeo en horizontal y volver al vertical, salvo que queramos colgar una story en el Instagram. Entonces hay editores que nos permiten grabar en vertical y lo montan todo en vertical, pero no hay necesidad de irnos a ese extremo, ¿no? Entonces, siempre que coloquéis el móvil en posición horizontal, poneros a grabar. Y ese móvil que esté sostenido en una posición sobre una superficie estable, que lo lógico es tener un pequeño trípode, que puede ser un trípode grande o un trípode pequeño, que no se venza con el soporte del móvil, ¿vale? Bien, luego muy importante en esta historia es el asunto del sonido, ¿de acuerdo? Recomendable que os compréis un pequeño micrófono de corbata o un micrófono de... Sí, un micrófono de solapa, ¿no? Que tenga una pinza y que se agarre, o bien que tengáis una grabadora de sonido, que es el caso que yo estoy manejando, que es algo más profesional, pero no os quedéis con el sonido con el micro que tiene integrado el ordenador, porque genera mucho ruido y se os escucha muy mal, muy de fondo, en fin, no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces agenciaros con un micro, que hay un montón, muy baratos y que seguro que los podéis comprar. Y luego tendríamos la parte de la luz, ¿no? La iluminación. La iluminación interesa que la luz venga de frente, o sea, que nos esté entrando, si es natural la luz, mucho mejor que artificial. Luz frontal, no de contra, porque quedaríamos silueteados como la mala de Psicosis, para los que conozcáis esa película, que mucho ya ni os suena. Esa silueta no es interesante, no da confianza al alumnado escuchar y ver a un profesor o profesora silueteado. Y si vuestra imagen con la luz natural requiere de algo de relleno, porque hay mucha zona de sombra, pues os podéis agenciar un par de focos LED con su pie de foco para que lo pongáis en los laterales y generéis una posición de triángulo donde la luz principal entre de frente y algo de relleno en los laterales. Pero ya os digo, si tenéis una ventana y os podéis poner frente a la ventana y os entra la luz natural, con eso es suficiente, ¿no? O sea que las necesidades de despliegue tecnológico en una película, que son muchísimas, ¿no? Y que requiere de un montón de cacharrería y de instrumental, aquí lo vamos a solucionar comprándonos un pequeño micro, poniéndonos frente a una ventana por donde entre la luz natural y colocando sobre un trípode nuestra cámara o nuestro móvil, si es que vamos a trabajar así, ¿no? Bien, y ya por último, y para terminar este pequeño vídeo sobre lo que sería la preproducción, hablaremos de nuestra gran estructura de trabajo, que es el guión. El guión o escaleta, que ahora hablaremos sobre él, es necesario porque por muchas razones. Bueno, pues es necesario montar una escaleta, un guión, porque necesitamos saber, sin improvisaciones, en función del texto que vayamos explicando, qué materiales audiovisuales van a ilustrar nuestra historia, ¿no? Qué fotografías van a ir apareciendo o qué vídeos. Y en ese sentido no es interesante improvisar y tener el escritorio del ordenador lleno de material audiovisual que sobre la marcha vamos decidiendo. De ahí que os pidamos que elaboréis un pequeño guión o una pequeña escaleta, que además va a ser nuestra primera práctica del curso, donde expongáis qué contenidos queréis trabajar y esos contenidos cómo van a ir ilustrados o cómo van a ir acompañados de material audiovisual. ¿De acuerdo? Si en una película el guión es fundamental para que los actores y las actrices aprendan el papel, para que luego sepamos qué tipo de plano vamos a utilizar, para que luego en el montaje tengamos una guía de cómo van los planos, pues aquí ocurre exactamente lo mismo.
Si montamos un guión, si escribimos un guión o una escaleta, ¿no? Una escaleta, una ordenación secuenciada por orden de aparición de temas y al lado lo que colocamos son esos contenidos audiovisuales, bueno, pues con ese material nos podremos permitir trabajar sin ningún problema el contenido del vídeo educativo, ¿de acuerdo? Y poco más. Aquí comienza este curso. Hemos empezado con la preproducción y seguimos con la producción o grabación. Seguimos.